Bienvenido a Colección de Luz. Este audiolibro revela el control de la energía, una llave olvidada que abre la puerta al arte de dirigir la vida a través de la vibración. Mientras escuchas, comenzarás a percibir lo que siempre estuvo allí. La energía no es ajena a ti, te escucha, te obedece, te sigue. Cada pensamiento que sostienes es un trazo en el lienzo invisible del destino, y cada emoción es una corriente que se proyecta en tu futuro. En el corazón silencioso de la existencia, la energía no es un secreto distante, sino el soplo mismo que mantiene viva tu conciencia. Es como un río oculto que fluye bajo la superficie de todo, y que, con cada idea que generas, recibe una piedra que altera su cauce. Cada emoción que experimentas es una onda que se expande como círculos en un lago, alcanzando dimensiones que tus ojos no pueden ver. Las culturas ancestrales comprendían que en ese río estaba escrito el poder de dar forma a la realidad. Tú no caminas como un observador aislado en este universo, eres la cuerda que vibra en el gran instrumento cósmico. Lo que llamamos ley de atracción no responde al murmullo de tus palabras, sino al tono profundo que emana de tu interior. Si tus pensamientos se afinan con la música de lo que anhelas y tus emociones resuenan con la autenticidad de tu espíritu, el universo entero ajusta su partitura para acompañarte, como un coro infinito que se pliega a tu nota esencial. Dominar la energía es comprender que la creación responde no al control forzado, sino a la danza consciente. Resistir su cauce es como luchar contra el viento, solo trae desgaste. Pero aprender a dejarte llevar con intención es como desplegar velas en el mar, avanza sin esfuerzo, sostenido por la fuerza misma que mueve los astros. Este es el arte, escuchar, fluir y permitir que el universo se exprese a través de ti. Antes de sumergirnos en este viaje, quiero invitarte a presionar el botón de me gusta y a contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este mensaje. Es asombroso descubrir cómo las mismas verdades resuenan en distintas tierras y unen a buscadores en todos los rincones del planeta. Capítulo 1. El eco invisible de tus pensamientos. En los viejos caminos de las caravanas, vivía un hombre llamado Darien, mercader de objetos preciosos. Sus jornadas estaban teñidas de quejas, nada parecía satisfacerlo. Si el sol aparecía temprano, lo acusaba de robarle descanso, si las nubes oscurecían el día, protestaba porque espantaban a los compradores. La voz de los vendedores ambulantes le parecía demasiado ruidosa, y la calma de la tarde demasiado vacía. Siempre encontraba en el mundo un motivo para enojarse. Como un tambor que atrae ecos similares, su mente proyectaba descontento y ese mismo descontento regresaba a él. Cuando murmuraba sobre socios poco fiables, las caravanas llegaban retrasadas o incompletas. Cuando sospechaba de estafas, los clientes más desconfiados se acercaban a su tienda. Cada palabra amarga sembraba semillas invisibles que florecían en nuevas dificultades, como si la realidad obedeciera puntualmente a su pesimismo. Pero una mañana, cansado de tanto malestar, Darien decidió experimentar algo distinto. Al abrir su puesto, en lugar de gruñir, observó cómo una abeja revoloteaba sobre un racimo de dátiles y, por un instante, agradeció la dulzura de la vida. Otro día, agradeció la sombra de un toldo que lo protegía del calor. Comenzó a notar la risa de los transeúntes, el aroma de las especias, la simple armonía del aire que movía las telas. Al principio era solo un juego sin sentido, palabras lanzadas al aire, pero con el tiempo esa gratitud se volvió real, profunda, viva. Y entonces, lo imposible empezó a suceder. Los cargadores llegaban a tiempo, a veces con mercancía extra como obsequio inesperado. Los compradores aparecían más sonrientes y generosos. Incluso los días parecían estar a su favor. Las lluvias refrescaban al anochecer y los cielos despejados lo acompañaban en sus ventas. Donde antes había quejas y obstáculos, ahora se extendía un camino de fluidez. En otra región, a muchos kilómetros, vivía Selene, una mujer que trabajaba con el barro y el fuego para dar forma a vasijas. Ella descubrió la misma verdad, pero siguiendo otra senda. Cada vez que salía de su taller rumbo al río, pronunciaba silenciosas bendiciones, al pescador que recogía sus redes, a los niños que chapoteaban en el agua, incluso a los árboles que la protegían con su sombra. No pedía nada a cambio, ofrecía su bondad como quien arroja semillas al viento. Sin embargo, esas semillas germinaban. Viajeros que jamás había conocido recomendaban sus piezas en aldeas lejanas. Extraños le ofrecían ayuda para cargar cántaros pesados.
Y cuando una crecida del río amenazó con arruinar su horno, los vecinos corrieron a levantar los muros de barro para protegerlo antes de que ella llegara. Su generosidad se multiplicaba y regresaba en formas inesperadas, como si corrientes invisibles llevaran sus deseos hacia el universo y de regreso a su vida. Ambas historias revelan una misma ley: el pensamiento no es un murmullo perdido, sino una fuerza que da forma al mundo. Así como un laúd necesita estar afinado para que la melodía sea armoniosa, tu mente debe vibrar en la frecuencia adecuada para que la vida responda en equilibrio. Las quejas afinan el alma en el tono de la escasez, llamando a más motivos para quejarse. La gratitud, en cambio, vibra con abundancia, atrayendo bendiciones que parecen surgir de la nada. Práctica sagrada: antes de cerrar los ojos al dormir, busca un instante de calma absoluta. Respira profundamente 3 veces y siente cómo tu cuerpo se entrega al presente. Luego, con voz interior firme y suave, pronuncia estas palabras: cada uno de mis pensamientos crea el mañana. Permite que la frase se convierta en algo más que un pensamiento. Siente cómo se graba en tu respiración, en tu piel, en cada fibra de tu ser. Deja que su vibración se expanda en el silencio, sabiendo que ya has comenzado a moldear el amanecer que vendrá. Capítulo 2. La voz secreta de la expectativa. En viejos manuscritos de sabiduría se habla de la delicada danza entre lo que anhelamos y lo que realmente vivimos. Allí se cuenta la historia de Adrián, un hombre que caminaba por la ciudad soñando con prosperidad, pero cuyos pensamientos estaban encadenados a la falta. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez esa contradicción, un deseo ardiente en el corazón que, sin embargo, parece chocar con una realidad que se resiste a cambiar. La mente de Adrián no se detenía en lo que podía alcanzar, sino en lo que aún no tenía. Sus palabras hablaban de abundancia, pero sus emociones vibraban en escasez. Cada cuenta que llegaba lo hacía suspirar con miedo. Cada gasto reforzaba la idea de que el dinero era insuficiente. Así, el universo, ese espejo perfecto, no reflejaba sus sueños, sino la música que más repetía dentro de sí, el temor de nunca tener bastante. De esto surge una verdad fundamental: la energía no responde a lo que dices querer, sino a lo que crees posible. El deseo aislado es como una chispa perdida en el viento, se enciende un instante y se apaga. Pero cuando el deseo se enlaza con una expectativa sólida, se convierte en fuego que no puede ser ignorado. La historia de Clara ilumina este principio con claridad. Durante mucho tiempo, vivió obsesionada con cuentas vacías y con la sensación de estar atrapada en una rueda interminable de gastos. Un día, cansada de preocuparse, decidió dar un giro pequeño pero poderoso. Comenzó a tratar al dinero con gratitud en lugar de con miedo. No celebraba lo que aún no tenía, sino lo que ya circulaba por su vida, aunque fuera poco. Al pagar un pasaje de autobús, sonreía como si estuviera invirtiendo en su propio viaje. Al abonar una factura de luz, agradecía por la claridad que iluminaba su casa en las noches. El simple hecho de llevar unas monedas en el bolsillo se convirtió en motivo de alegría. Esa práctica transformó la vibración de su interior, y con ella, la frecuencia que proyectaba al universo. Y el universo respondió. Un reembolso inesperado apareció en su cuenta. Una beca olvidada fue liberada. Nuevas oportunidades de trabajo llegaron a ella sin esfuerzo. Incluso pequeños gestos, un descuento, un regalo, una deuda saldada a su favor, comenzaron a multiplicarse como señales de una abundancia que ya estaba en movimiento. El secreto no era desear más, sino esperar desde la certeza de que lo bueno estaba en camino. Práctica sagrada. Al amanecer, cuando la primera luz toque tu ventana, guarda un instante de silencio interior. Cierra los ojos, lleva una mano al corazón y pronuncia en calma estas palabras: expando en lo que espero. No las digas como un ruego, sino como una verdad grabada en tu ser. Siente como cada sílaba resuena en tus huesos, en tu respiración, en tu sangre. Deja que esta afirmación se arraigue como semilla fértil, creciendo en ti hasta convertirse en certeza inquebrantable. Capítulo 3. Cuando el río se detiene. La segunda revelación sobre la energía es esta: cada vez que te resistes, creas la misma muralla que intentas atravesar. La resistencia no libera, ata. La tensión no construye, encierra. Este principio se manifiesta en la historia de Lucía, una joven que soñaba con destacar en su arte, pero cuyo empeño férreo se convirtió en la prisión de su propio talento. Lucía pintaba día y noche.
Forzaba cada trazo, corrigiendo una y otra vez como si buscara perfección en cada pincelada. Vivía pendiente de las galerías, de la opinión de los críticos, del reconocimiento que parecía escapársele entre las manos. Su cuerpo se encogía sobre el lienzo, sus dedos se crispaban, su respiración se aceleraba cada vez que un cuadro no alcanzaba su expectativa. Y mientras más luchaba, más opacos eran sus colores. Otros, sin tanta preparación, encontraban espacios donde exhibir sus obras, mientras ella quedaba atrapada en su propio esfuerzo, como un jardín que no florece porque la tierra ha sido demasiado apretada. La energía no obedece a la rigidez. Cuando intentas capturar la brisa en un frasco, desaparece. Cuando fuerzas un río a detenerse, la corriente busca otro cauce, dejando el dique resquebrajado. Del mismo modo, la manifestación necesita espacio abierto, no cadenas de control. Este principio también se reveló en la vida de Mateo, un hombre que por años luchó contra su propia enfermedad. Convirtió su casa en un campo de batalla, pastillas alineadas como soldados, horarios rígidos como órdenes militares, dietas estrictas como trincheras. Su mente se fijó tanto en la lucha que cada despertar era otra jornada de guerra. Y aún así, la salud parecía siempre un horizonte distante. Hasta que un día, rendido de cansancio, se permitió un gesto distinto, dejó de luchar. Comenzó a escuchar el lenguaje silencioso de su cuerpo en lugar de imponerle reglas. Descansaba cuando el cansancio lo llamaba, sin culpas. Probaba sabores que le daban alegría, no solo lo que dictaban los manuales. Permitió que la música y la risa llenaran su hogar aun cuando la enfermedad seguía allí. Y entonces ocurrió lo inesperado, el sueño llegó profundo, los dolores se aliviaron, y una energía nueva comenzó a brotar en su interior. La sanación no entró como un ejército conquistador, sino como una brisa suave que, poco a poco, despeja las nubes. El cambio no solo lo tocó a él. Sus vínculos familiares se suavizaron, la tensión en su casa se disipó, y hasta las plantas del patio florecieron con más fuerza, como si la atmósfera entera respondiera a esa rendición consciente. Estas dos historias nos muestran la paradoja fundamental de la creación. Aquello que persigues con desesperación huye de ti, mientras que lo que sueltas con confianza regresa transformado. No es pasividad, es una forma superior de acción, la entrega activa. Es comprender que el universo coopera con quienes dejan de luchar contra la corriente y aprenden a deslizarse en ella. Práctica sagrada. Cuando amanezca, detente en silencio antes de comenzar tu día. Abre tus manos hacia el cielo como quien recibe lluvia y pronuncia en calma estas palabras. Soy parte del cauce, no necesito forzar su curso. Imagina una corriente luminosa descendiendo hacia ti, entrando por tus palmas y recorriendo tu cuerpo hasta llegar a tu corazón. Siente cómo la rigidez se disuelve, cómo la presión se suelta, cómo la resistencia se derrite. Quédate con la certeza de que la vida fluye mejor cuando tú también fluyes. Capítulo 4. La fuerza que habita en el silencio. En una ciudad ruidosa, donde los pregones se mezclaban con el sonido de martillos y campanas, vivía Elías, un mercader que creía que solo la insistencia le traería fortuna. Pasaba sus días alzando la voz, tratando de imponerse sobre el bullicio. Cada venta era un forcejeo, cada acuerdo una batalla de palabras. Al caer la tarde, se marchaba con la garganta seca, el cuerpo exhausto y el ánimo hundido, pues la abundancia seguía sin aparecer en su vida. Un día, hastiado del ruido, Elías se refugió en un antiguo parque a las afueras del mercado. Allí encontró a una anciana que movía agua de un canal hacia sus plantas con la ayuda de simples ramas. No había prisa en sus movimientos, solo un ritmo pausado y una mirada tranquila. Fascinado, Elías le preguntó cómo podía lograr tanto con tan poco. La mujer respondió: el agua fluye hacia donde hay espacio. La vida también. No necesitas gritarle, solo dejar que llegue. Estas palabras lo marcaron profundamente. Al día siguiente, en lugar de gritar precios y competir por la atención, Elías guardó calma. Permitió que su voz surgiera solo cuando era necesario, con suavidad y certeza. Y para su sorpresa, los clientes comenzaron a acercarse con naturalidad. Lo buscaban, no porque se impusiera sobre los demás, sino porque emanaba serenidad en medio del caos. Sus ventas crecieron, y descubrió que la verdadera autoridad no se encuentra en el volumen, sino en la energía invisible que irradia el silencio confiado. En otra región, vivía Marcia,
una mujer convencida de que la manifestación exigía grandes demostraciones. Pasaba horas preparando altares, encendiendo velas en largas secuencias, escribiendo plegarias complicadas. Pensaba que cuanto más hacía, más rápido se abrirían las puertas de la abundancia. Pero los resultados nunca coincidían con su esfuerzo, y su corazón comenzaba a llenarse de desánimo. Una noche, cansada de tanta preparación, se sentó sola bajo un cielo estrellado. El viento fresco acariciaba su rostro, y sin planearlo, dejó escapar un susurro sencillo: gracias. Fue tan breve, tan despojado de rituales, que por un instante pensó que no valía nada. Sin embargo, en ese silencio sintió que el universo entero la escuchaba. Algo cambió dentro de ella, descubrió que una intención pura tenía más fuerza que 1000 gestos adornados. Las semanas siguientes confirmaron esta revelación. Oportunidades inesperadas aparecieron, amistades se reconciliaron y caminos bloqueados comenzaron a abrirse sin esfuerzo. Marcia entendió que la creación no se mueve por la teatralidad, sino por la claridad de un corazón seguro. Su susurro había sido más poderoso que todas sus ceremonias. Estas dos historias nos revelan lo mismo: la energía responde con mayor intensidad a la calma que a la presión. El comando silencioso, nacido de la certeza interior, es como el cauce profundo de un río: avanza sin ruido, pero sostiene barcos, pueblos y tierras enteras. Práctica sagrada. Busca un rincón tranquilo al final del día. Siéntate cómodamente y deja que tu respiración se acomode en un ritmo sereno. Cuando sientas que tu mente se aquieta, pronuncia en silencio estas palabras: mi calma es mi poder. Imagina cómo esa calma se expande como un halo invisible alrededor de ti, tocando tu trabajo, tus relaciones, tu hogar. Permite que el universo responda a esa vibración serena, convirtiéndola en el comando silencioso que dirige tu realidad. Capítulo 5. La brújula invisible. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han hablado de un poder silencioso que todos llevamos dentro, un campo magnético, invisible pero innegable, que guía hacia nosotros aquello que coincide con nuestra esencia. Así como las aves siguen rutas invisibles en el cielo para encontrar sus destinos, cada ser humano emite un rumbo energético que atrae experiencias semejantes. Así vivía Ramiro, un hombre que anhelaba ternura y cercanía, pero que secretamente se repetía la misma sentencia: nadie me entiende, nadie se queda a mi lado. Aunque sonreía en público y buscaba compañía, dentro de él resonaba un eco de aislamiento que lo envolvía como una muralla de cristal. No podía verlo, pero sí sentirlo, una tensión que alejaba a quienes intentaban acercarse. Cada vez que pronunciaba sus frases de soledad, reforzaba esa barrera invisible. Y sin darse cuenta, su deseo de afecto se transformaba en un círculo cerrado donde solo se encontraba consigo mismo. El universo no se confunde, responde a la vibración que sostenemos con mayor constancia. Las palabras son apenas la superficie, pero debajo de ellas late una melodía que no podemos falsificar. Es esa música interna la que viaja como un faro en la noche, atrayendo lo que comparte su misma frecuencia. Lo opuesto floreció en la vida de Amara, una mujer que decidió cambiar la dirección de su brújula interior. Durante años había buscado aprobación, persiguiendo afecto en lugares externos, hasta que un día comprendió que debía comenzar por cultivarse a sí misma. Empezó a hablarse con ternura, a tratarse como trataría a un ser amado. Cada mañana se ofrecía a sí misma un gesto de cariño, una respiración consciente, una afirmación positiva, un momento de gratitud frente al espejo. Era como si regara un jardín oculto en su interior. Y pronto, ese jardín comenzó a perfumar su entorno. Su presencia se volvió cálida, serena, magnética. Personas desconocidas buscaban su compañía sin saber por qué. Amigos le confiaban sus secretos, atraídos por la calma que irradiaba. Los niños la saludaban con alegría, los ancianos se sentían cómodos a su lado. Amara no necesitó pedir atención, se convirtió en la encarnación del amor que antes perseguía. Su vibración era ahora un imán silencioso, capaz de atraer lo que ya habitaba en ella. Estas dos historias revelan la misma enseñanza: no atraes lo que pronuncias, sino lo que realmente eres. El universo no responde a máscaras ni discursos, sino a la verdad energética que late en tu interior. Y esa verdad, como toda brújula, apunta siempre hacia la experiencia que le corresponde. Práctica sagrada. Cuando la noche descienda y la calma se instale, coloca un espejo frente a ti.
Respira profundamente, dejando que tu mirada se suavice sobre tu reflejo. No observes tu rostro como algo externo, contempla el espíritu que lo habita. Entonces, en silencio, pronuncia: soy la fuente de amor que atrae amor. Permite que estas palabras resuenen más allá de tu mente, que se graben en tu piel, en tus huesos, en tu sangre. Siente como el campo invisible que te rodea se enciende con esta certeza, recordándote que eres, y siempre has sido, un imán de amor puro. Capítulo 6. La despensa infinita. En una aldea junto al mar, donde los acantilados custodiaban las casas como viejos guardianes de piedra, vivía una mujer llamada Mireya. Cada amanecer, antes de abrir las ventanas de su hogar, contaba una y otra vez sus provisiones, unas pocas monedas, granos medidos al detalle, trozos de pan reservados para el día siguiente. Su respiración era corta, como si cada exhalación pudiera agotar lo poco que tenía. Debo ahorrar, debo retener, se decía en voz baja, convencida de que la vida era un plato servido con raciones fijas. Y así, con cada pensamiento de limitación, levantaba muros invisibles alrededor de su corazón. Observaba a otros prosperar con naturalidad, mientras ella se aferraba a cada bien con manos temblorosas, temiendo que, al soltar, nada volvería. Pero la ley de la energía es clara: lo que creemos limita lo que recibimos. El universo no funciona como un cofre con llave, sino como un manantial eterno. Es como el aire que todos respiran y que nunca se acaba, como la lluvia que cae en 1000 campos sin dejar de llenar los ríos. La escasez es solo un velo tejido por la mente. Con el tiempo, Mireya comenzó a observar a un vecino llamado Eladio, un pescador de carácter alegre que parecía vivir en un cauce distinto al suyo. Su barca era pequeña, sus redes modestas, pero él salía cada mañana con el mismo canto en los labios. Mientras otros temían que las aguas no dieran más, él repetía con certeza: el mar siempre devuelve lo que entrego. No solo pescaba, también compartía. Cuando un anciano no tenía que comer, dejaba parte de su captura en su puerta. Cuando un niño necesitaba zapatos, ofrecía monedas sin esperar devolución. Y lo insólito era que nunca le faltaba. Las corrientes le revelaban nuevos bancos de peces, sus redes regresaban plenas, y su casa, aunque sencilla, siempre estaba llena de risas y alimento. Su generosidad parecía abrirle compuertas invisibles hacia un almacén secreto que nadie más veía. Así quedó clara la enseñanza: la energía responde no al deseo, sino a la fe en lo ilimitado. Quien observa la vida como un pozo finito bebe con temor, pero quien confía en la abundancia eterna encuentra siempre nuevas fuentes. Cada vez que das, haces espacio para recibir. Cada vez que compartes, invitas al universo a mostrarte su caudal inagotable. El cosmos no conoce agotamiento, es una fuente que se recrea sin cesar. Lo que entregas con gratitud no desaparece, se transforma y vuelve multiplicado. Del mismo modo que los árboles no dejan de dar frutos tras una cosecha, la vida nunca cesa de ofrecer. Práctica ancestral. Antes de dormir, siéntate en calma y coloca las manos abiertas sobre tu regazo. Respira profundo y pronuncia en silencio estas palabras: habito en una despensa infinita de abundancia. Visualiza cómo los muros de la escasez se deshacen como humo, y tras ellos aparece un horizonte vasto, campos interminables, graneros colmados, océanos sin límites. Siente cómo la certeza de lo inagotable se instala en tu pecho. Permite que la gratitud se encienda como un fuego suave, recordándote que nunca has estado fuera del flujo, siempre fuiste parte del almacén inmutable de la creación. Capítulo 7. Los frutos de la mirada interior. En una aldea junto a montañas cubiertas de neblina vivía Sabina, una mujer cuya mente se había convertido en un campo donde solo crecían espinas. Cada mañana, apenas despertaba, recorría los recuerdos de sus errores como quien visita un jardín marchito. Alimentaba con su atención las memorias de lo que salió mal, el trato comercial que se arruinó, la amistad que se quebró, la oportunidad perdida que nunca regresó. ¿Recuerdas cómo fallaste? Se repetía en silencio. ¿Recuerdas cómo te abandonaron? Y con cada evocación, esas escenas dolorosas se volvían más fuertes, como raíces que se hunden más hondo en la tierra. Su presente quedaba en sombra, pues ella misma seguía regando, día tras día, las semillas del pasado. La energía, como el agua que corre por el cauce más hondo, siempre fluía hacia aquello en lo que Sabina ponía su atención. Así, sin querer,
cada vez que nutría sus fracasos, estos se reproducían en su vida actual. Las oportunidades que llegaban parecían enredarse antes de florecer, atrapadas en las zarzas invisibles de sus pensamientos. Su mundo se volvió un terreno donde lo nuevo apenas podía germinar, sofocado por la insistencia de lo viejo. En la misma aldea, sin embargo, vivía Tomás, un comerciante que había descubierto otro modo de sembrar su mente. Cada tarde, al cerrar su tienda, dedicaba un instante a repasar los pequeños triunfos del día. Recordaba el gesto amable de un cliente, el negocio que había salido bien, incluso la calma que sintió al beber agua fresca en medio del trabajo. No los veía como gestas grandiosas, sino como semillas preciosas que merecían cuidado. Al principio, aquellos recuerdos parecían insignificantes, gotas perdidas en el río de sus días. Pero a medida que seguía regándolos con su atención, algo comenzó a transformarse. Esas pequeñas alegrías se multiplicaron, y más experiencias semejantes acudían a él. Los clientes le eran fieles, sus relaciones se suavizaban, y hasta los momentos simples, como caminar bajo el cielo estrellado, adquirían un brillo especial. La ley es clara y exacta, lo que alimentas con tu mirada interior crece en tu vida. Tu atención es agua viva que riega el jardín de tu experiencia. Cada idea que sostienes es una semilla. Cada recuerdo en el que insistes, una raíz que se expande. Aquello en lo que fijas tu conciencia se fortalece y florece, lo que abandonas se marchita y desaparece por sí mismo. Así lo repiten las voces de todos los tiempos, la energía sigue el curso de tu atención. Eres tú quien elige a qué semillas dedicar tu cuidado. De esa elección nacen tus frutos, dulces o amargos, abundantes o escasos. Práctica ancestral. Al despuntar el alba, detente un instante y elige una bendición concreta que ya esté presente en tu vida. No tiene que ser grandiosa, puede ser la tibieza del sol sobre tu piel, el sabor del pan recién horneado o la quietud de tu respiración. Pronúnciala en voz alta 3 veces, dejando que cada repetición penetre más hondo en tu ser. Luego, a lo largo del día, permite que esa bendición se abra como una flor, impregnando con su fragancia cada momento que vivas. Capítulo 8. El pacto invisible del dar. En una ciudad donde caravanas llegaban desde tierras lejanas cargadas de especias, telas y metales preciosos, vivía Aurelio, un curtidor de pieles reconocido por su destreza. Sus manos sabían transformar lo rudo en suave, pero su corazón se endureció con el paso del tiempo. Cada moneda que ganaba la escondía como si fuera un tesoro condenado a extinguirse. Tenía cofres llenos, pero nunca compartía un solo cobre con nadie. Si un mendigo se acercaba, le daba la espalda. Si un aprendiz le pedía una paga justa, lo reprendía con dureza. Quien reparte lo suyo queda vacío, murmuraba con la obsesión de quien teme perderlo todo. Sin embargo, la ironía lo alcanzó, mientras más retenía, más rápido se marchitaba su fortuna. Los comerciantes comenzaron a evitar su puesto, su reputación se apagó como una lámpara sin aceite, y sus riquezas se disolvían poco a poco, como agua atrapada en un puño cerrado. Porque la vida no se sostiene en la inmovilidad. La energía se parece al viento, necesita moverse para refrescar. Es como la savia de los árboles, si se detiene, la rama muere, si fluye, da fruto. El universo se rige por esta ley de circulación eterna, nada permanece en un solo lugar, todo busca moverse, compartirse, transformarse. En el mismo mercado trabajaba Clara, una joven que amasaba pan en un pequeño horno de barro. Sus hogazas eran simples, pero cada día apartaba una para alguien que la necesitara. A veces era un niño harapiento, otras un viajero sin monedas, otras un anciano cansado de andar. Su gesto no era calculado, sino espontáneo, como el sol que da calor sin esperar nada. Lo que entrego no me resta, decía Clara, abre un espacio para que algo nuevo entre. Y así ocurría. Una mañana, una viajera extranjera le enseñó un método para fermentar la masa con hierbas silvestres, lo que llenó su pan de un aroma irresistible. Otro día, un comerciante rico, conmovido por su bondad, la recomendó a clientes influyentes. Muy pronto, su panadería se convirtió en un punto de encuentro donde no solo se vendía pan, sino también alegría y gratitud. La generosidad de Clara se expandía como círculos en un estanque, regresando siempre multiplicada. La enseñanza es clara, la prosperidad no se construye en el encierro, sino en el movimiento. Una mano que nunca se abre no recibe nada nuevo,
pero una palma dispuesta a dar se convierte en canal de flujos invisibles. La riqueza, como el agua de un río, pierde vida si se estanca, pero al correr, fertiliza todo lo que toca. Práctica ancestral. Escoge una pequeña ofrenda, una moneda, un trozo de pan, un objeto sencillo. Colócalo en tu mano y siéntelo como un símbolo del caudal infinito que sostiene la vida. Cierra los ojos y, en silencio, pronuncia, al dar, activo el retorno multiplicado. Imagina que una luz cálida desciende sobre el objeto, cargándolo de gratitud y abundancia. Luego entrégalo a alguien o guárdalo con la intención de darlo después. Hazlo sin ansiedad, con plena confianza. En ese instante, habrás puesto en movimiento un ciclo sagrado. Lo que entregas se convierte en semilla, y toda semilla inevitablemente vuelve convertida en cosecha. Capítulo 9. El fuego de la convicción. En la vasta sinfonía de la vida existe una ley que actúa en silencio. Lo que crees se convierte en la materia con la que el universo escribe tu historia. No es un pensamiento pasajero lo que moldea la realidad, sino la certeza que guardas en lo profundo. Esto lo vivió Mariana, una mujer que buscaba recuperar su alegría tras una larga enfermedad. Visitaba médicos, probaba remedios, seguía dietas al pie de la letra, pero cada día repetía en su interior, «Estoy rota, nunca sanaré». Esa frase, que parecía un lamento, se transformó en un decreto que el universo obedecía con fidelidad. No eran los síntomas los que gobernaban su vida, sino la creencia que lo sostenía como una orden invisible. La ley es exacta, la energía sigue a la convicción. Lo que declaras con certeza se convierte en el molde donde la existencia se vierte, tal como el metal líquido adopta la forma del crisol que lo contiene. Un deseo aislado carece de fuerza si está rodeado por la convicción contraria. Puedes pedir salud, riqueza o amor, pero si dentro de ti palpita la certeza de que son imposibles, esa es la melodía que resonará en tu mundo. Lo contrario experimentó Esteban, un maestro de oficios cuya pequeña carpintería estaba al borde de cerrar. Las deudas lo acosaban, los clientes escaseaban y sus herramientas comenzaban a oxidarse por falta de uso. Pero en lugar de rendirse a la derrota, eligió encender una nueva creencia en el interior de su mente. Cada mañana, al entrar a su taller, colocaba la mano sobre la madera y declaraba, «Mi trabajo florece. La prosperidad respira en este lugar». Al principio parecía hablar con paredes vacías, pero con el tiempo esas palabras dejaron de ser un deseo y se convirtieron en certeza. Y entonces, el mundo respondió. Un viejo cliente regresó con encargos abundantes, un vecino recomendó su labor en la ciudad vecina, y su oficio recobró vida con más fuerza que nunca. Lo que había parecido ruina se transformó en semilla, porque Esteban cambió el fuego que alimentaba su realidad. La enseñanza es clara, la creencia es un horno donde lo invisible se solidifica en lo tangible. No es un simple pensamiento que flota, es el fuego interior que da forma a lo que experimentas. Tus creencias no son espectadores de tu vida, son los artesanos invisibles que esculpen cada instante. Práctica ancestral. Cada noche, cuando el silencio descienda, coloca una mano en tu pecho y siente el latido de tu corazón como un tambor antiguo. Entonces susurra con calma y firmeza, lo que creo, se enciende en forma. Repítelo lentamente, una y otra vez, hasta que deje de ser sonido y se convierta en calor que recorre tu cuerpo. Imagina ese calor como un fuego dorado que se expande desde tu interior, transformando cada creencia en materia viva. Permanece unos instantes en esa llama interior. Descansa sabiendo que el universo no trabaja desde afuera hacia ti, sino desde tus convicciones hacia afuera. Y en ese reposo comprendes, cada certeza que siembras ya está construyendo tu mañana en los hornos invisibles de la creación. Capítulo 10. La palabra que vence a la sombra. En el corazón de cada ser humano habita una antigua verdad. Lo que más tememos se convierte en un espejo que devuelve hacia nosotros la misma energía que queremos evitar. Así como el fuego atrae al viento que lo alimenta, el miedo convoca las circunstancias que lo reflejan. Esto lo vivió con claridad Elena, una mujer que habitaba en una pequeña casa a las afueras de un bosque. Pasaba sus días anticipando desgracias, imaginaba ladrones en el camino, enfermedades ocultas, tormentas arrasando sus huertos. Cada noche, antes de dormir, repasaba una lista interminable de posibles infortunios. Sin darse cuenta, tejía con sus pensamientos un manto de ansiedad que envolvía su vida. Y el mundo respondía a esa vibración.
Su jardín se marchitaba, no por falta de agua, sino porque ella esperaba verlo arruinado. Sus amistades se distanciaban, no por enemistad, sino porque ella temía ser traicionada. Cada amanecer confirmaba sus temores, y cada confirmación la llevaba a reforzar aún más sus pensamientos sombríos. Era como si hubiera sembrado semillas invisibles de miedo y éstas brotaran en todos los rincones de su vida. El universo no responde únicamente a lo que pedimos, sino al pulso energético que respalda nuestras palabras. El miedo tiene su propia voz silenciosa, y cuando lo alimentamos, se convierte en un llamado poderoso que atrae lo que más deseamos evitar. Al otro lado del pueblo vivía Darío, un carpintero que había conocido la misma inquietud. Durante años trabajó con dudas en su oficio, convencido de que algún error arruinaría sus encargos. Sus pensamientos estaban llenos de frases de fracaso, y sus manos temblaban al sostener las herramientas. Pero un día decidió cambiar el tono de su diálogo interior. En lugar de repetir miedos, comenzó a pronunciar afirmaciones firmes cada vez que tomaba un trozo de madera. Mis manos saben crear. Mi labor honra la vida. Mi trabajo florece. Al principio le parecían simples palabras, pero con el tiempo notó que algo había cambiado. Sus clientes comenzaron a confiar más en él, las piezas salían mejor acabadas, y el taller, antes cargado de duda, se volvió un espacio de confianza y creación. No fue el mundo externo lo que se transformó, fue la vibración que Darío transmitía al mundo lo que abrió nuevos caminos. La enseñanza es clara, el miedo se disipa cuando le retiramos nuestra voz, y el amor se expande cuando lo proclamamos con convicción. Las sombras que parecen acechar no existen por sí mismas, sino que son reflejos del eco energético que hemos sostenido. Y en cualquier momento, podemos elegir sembrar otro eco, el de la confianza, la seguridad y la luz. Práctica ancestral. Cuando el miedo aparezca, no lo niegues ni huyas. Quédate en presencia de él, respira profundamente y coloca tu atención en el centro de tu ser. Entonces, con voz firme y tranquila, pronuncia, recibo la seguridad. Suelto la sombra. Imagina que tus palabras viajan por el aire como campanas que disuelven la niebla. Observa cómo la atmósfera se aclara, cómo la pesadez se disuelve, cómo el espacio a tu alrededor se llena de una fuerza serena. No estás luchando contra el miedo, lo estás transformando con la vibración de tu declaración. En ese instante, comprendes que nunca estuviste desprotegido, siempre estuviste rodeado por una fuerza mayor que el temor. Una voz tranquila, pronunciada desde lo profundo de tu ser, tiene más poder que 1000 pensamientos de miedo. Capítulo 11. El eco de las palabras. Las palabras que pronuncias no son meros sonidos que se pierden en el aire, son semillas arrojadas al campo invisible de la existencia. Cada frase que eliges es un hilo que se entreteje en el telar de la realidad, y ese telar nunca descansa, continúa tejiendo, repitiendo los patrones que salen de tu boca. Así lo vivió Aurelia, una mujer que llenaba sus conversaciones con relatos de pérdidas y fracasos. Donde quiera que iba, recordaba las veces que la engañaron, las ocasiones en que la suerte le dio la espalda, los caminos que parecían cerrarse ante ella. No comprendía que, con cada historia, estaba alimentando una vibración que el universo recibía como una orden. Todo me resulta difícil, repetía a menudo, y con ello abría canales para que nuevas dificultades la rodearan. Su vida se convirtió en el eco exacto de sus declaraciones. Cada palabra negativa que pronunciaba era como una piedra lanzada a un estanque, creando ondas que volvían a ella multiplicadas. Pero en esta misma ley se esconde también la llave de la transformación. Tus palabras no son simples narraciones de lo que ves, sino instrucciones que das a lo invisible para que lo manifieste. Quien comprende esto empieza a hablar no de lo que teme, sino de lo que quiere expandir. Ese fue el camino de Leandro, un joven viajero que decidió probar la fuerza de su voz. Al principio, solía quejarse de la falta de recursos, de los caminos peligrosos, de la incertidumbre de su futuro. Pero un día comprendió que sus frases eran moldes que contenían la energía de su vida. Entonces cambió el tono de su lenguaje. Siempre encuentro lo que necesito, empezó a decir. El camino me abre nuevas puertas. No lo hacía desde la ilusión, sino desde la convicción de que sus palabras eran llaves. Y lo insólito sucedió, coincidencias comenzaron a sucederse. Extraños le ofrecían ayuda justo en los momentos de mayor necesidad. Oportunidades surgían en lugares improbables.
Su vida entera empezó a reacomodarse como si el tejido de la realidad se inclinara hacia el patrón que su voz estaba bordando. No es un truco, ni un acto de magia caprichosa. Es una ley tan precisa como la de la gravedad. Tus palabras transportan frecuencias que el universo amplifica y devuelve. Cada vez que hablas de ti, no estás describiendo una circunstancia, estás decretando un destino. Práctica ancestral. Al despertar, antes de que el bullicio del día te alcance, coloca tu mano sobre tu garganta y susurra con serenidad. Mi voz abre el sendero que camino. Siente cómo la vibración de estas palabras viaja desde tu interior hacia el aire, como un canto que da órdenes al horizonte. Habla con intención, como quien talla la piedra con un cincel invisible. Deja que tu lenguaje se convierta en arquitectura viva, reflejando la vida que deseas habitar. Así, cada palabra que pronuncies se transformará en un eco creador, guiando tus pasos hacia un destino tejido con la melodía de tu propia voz. Capítulo 12. El ciclo inevitable. En una aldea rodeada de colinas verdes, vivía Mireia, una mujer conocida por su lengua mordaz. Allí donde ponía los ojos encontraba motivos para señalar defectos. Criticaba el pan demasiado oscuro del panadero, la pintura mal acabada del carpintero, las flores marchitas en el jardín del vecino. Su voz era como una aguja, siempre dispuesta a pinchar. Con el paso de los meses, comenzó a notar algo extraño. Las personas la juzgaban con la misma severidad que ella repartía. Hablaban de la torpeza de sus manos, de su ropa sencilla, de la falta de gracia en su andar. Sin comprenderlo del todo, estaba recibiendo en su propio corazón las mismas flechas que lanzaba hacia otros. El universo se mueve bajo una ley que nunca se rompe, todo lo que emites debe regresar. Es un círculo perfecto, un boomerang invisible que siempre encuentra el camino de vuelta a su origen. Palabras, pensamientos, emociones, todos viajan como aves que, tarde o temprano, vuelven al nido. Pero lo mismo que ocurre con las espinas sucede también con las flores. Esa fue la lección que aprendió Rodrigo, un alfarero humilde que trabajaba junto al río. Cada mañana, antes de encender el horno, pronunciaba bendiciones silenciosas. Deseaba abundancia al barquero que cruzaba el agua, saluda al anciano que pasaba con su bastón, y paz a los niños que corrían descalzos entre las calles. Su vida pronto comenzó a reflejar ese flujo. Cuando una tormenta destruyó parte de su techo, los vecinos llegaron sin que él lo pidiera para ayudarlo a repararlo. Cuando un cliente olvidó pagarle, otro apareció ese mismo día con un pedido doble. Y cuando enfermó por unos días, las familias del pueblo le llevaron comida y cuidado hasta que recuperó sus fuerzas. Su taller, antes solitario, se volvió un lugar lleno de visitas, risas y gratitud. El círculo se cumplía con absoluta precisión. Cada gesto que enviaba, por pequeño que fuera, volvía a él multiplicado. Sus bendiciones se transformaban en manos amigas, en abundancia inesperada, en calor humano que envolvía sus días. La enseñanza es clara, no puedes sembrar cardos y esperar cosechar lirios. La energía que liberas no desaparece, completa su recorrido y regresa. Lo semejante atrae a lo semejante, y lo hace con una fidelidad tan perfecta que no deja espacio para el error. Cuando comprendes esta ley, cada instante se convierte en una oportunidad de elegir. Puedes lanzar críticas o puedes sembrar reconocimiento, puedes proyectar dureza o irradiar ternura. Y lo que decidas liberar se convertirá en la semilla de tu propio mañana. Práctica sagrada. Respira profundamente y repite en silencio, solo envío lo que deseo ver regresar a mí. Visualiza tus palabras y pensamientos como piedras lanzadas suavemente sobre un lago en calma. Observa cómo cada onda se expande, gira y finalmente regresa a la orilla desde la que partió. Siente que en ese instante el círculo ya se ha formado, completo, perfecto, inevitable. De esta manera recuerdas que no eres un espectador pasivo, sino el origen mismo de lo que regresa a ti. Todo lo que das vuelve a habitar en tu casa interior. Capítulo 13. El cristal de la realidad. En una ciudad rodeada de murallas antiguas, vivía Aurelia, una comerciante de telas que, día tras día, encontraba lo mismo: compradores bruscos, colegas malintencionados y transeúntes que apenas le dirigían la mirada. El mundo se ha vuelto cruel, repetía, convencida de que la dureza estaba en todas partes. Enumeraba cada gesto áspero como prueba de su sentencia: una moneda arrojada sin gratitud, una palabra seca en lugar de cortesía, un silencio frío en vez de un saludo.
Lo que Aurelia no alcanzaba a reconocer era que ella misma caminaba con el ceño fruncido, con desconfianza en la voz, con sospecha en la mirada. Su manera de pensar teñía sus interacciones y, sin saberlo, lanzaba hacia afuera la misma frialdad que luego encontraba reflejada en los demás. El universo, como un cristal impecable, simplemente le devolvía lo que ella irradiaba. La ley es simple y absoluta, el mundo exterior refleja con exactitud la vibración interior. Cada juicio se convierte en un espejo que devuelve el mismo juicio. Cada pensamiento cargado de dureza regresa como un gesto áspero. Nada ocurre por azar, la vida responde con precisión a la frecuencia que sostienes. Ese principio fue descubierto también por un trovador llamado Marcelo, que viajaba de pueblo en pueblo con su guitarra. Le llamaba la atención que, aunque las ciudades eran distintas, las respuestas que recibía de la gente parecían variar más con su propio ánimo que con el lugar en sí. Cuando se presentaba con miedo y recelo, los rostros que encontraba eran esquivos, las calles parecían hostiles y los caminos, inseguros. Pero cuando viajaba con alegría ligera y una disposición abierta, los mismos lugares cambiaban de rostro, la hospitalidad surgía de desconocidos, las canciones eran bien recibidas y hasta las calles parecían más luminosas. Comprendió que no eran los pueblos los que cambiaban, sino el reflejo de lo que él llevaba dentro. Decidió entonces cultivar una práctica sencilla. Antes de cantar, se colocaba la mano sobre el corazón y pensaba en algo o alguien que amaba. Permitía que ese calor llenara su voz y su mirada. No esperaba aplausos ni monedas, ofrecía su música como un regalo. Poco a poco, su mundo se transformó. Las personas lo buscaban para escucharlo, los ancianos compartían historias con él, y hasta en los caminos solitarios encontraba compañía inesperada. La enseñanza se revela clara como agua, tu vida es un espejo que no puede mentir. Cuando percibas dureza por todas partes, vuelve la mirada hacia tu interior. Cuando los mismos patrones se repitan una y otra vez, observa qué pensamientos y emociones estás enviando como señales. Práctica ancestral. Antes de dormir, siéntate en silencio y cierra los ojos. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón y susurra, reflejo en mi mundo la luz que cultivo en mí. Imagina que cada pensamiento es un rayo de luz que viaja hacia afuera y se proyecta sobre el cristal del universo. Visualiza cómo ese cristal devuelve la claridad que emites, multiplicada en todos tus caminos. Así, poco a poco comprenderás que no eres un espectador atrapado en un escenario fijo, sino el autor de las imágenes que ves reflejadas. Y cada nuevo día será un lienzo fresco donde tu interior pinta el rostro del mundo. Capítulo 14. El eje silencioso. La vida de Camila era como un carrusel que giraba sin descanso. Un día soñaba con ser pintora, al siguiente diseñadora de modas, después deseaba dedicarse a la medicina natural, y más tarde juraba que viajaría por el mundo. Cada deseo surgía con brillo intenso, pero se apagaba tan pronto como había nacido, dejándola rodeada de proyectos inconclusos y esperanzas a medio camino. Su energía, al no encontrar dirección, se dispersaba como humo en el viento. Empezaba a caminar un sendero y antes de llegar a la primera curva ya había girado hacia otro. El universo, que responde siempre al pulso de la atención, no hallaba en ella un foco único donde derramar su fuerza. El principio es sencillo y eterno, donde concentras tu mirada, allí fluye la corriente creadora. Pero cuando la mirada se fragmenta, la energía se divide en 1000 pedazos incapaces de sostener forma. Así como un rayo de sol disperso apenas calienta, mientras que un haz concentrado enciende fuego, también los deseos necesitan anclarse en un solo eje para que la vida se pliegue a ellos. Lo opuesto lo vivió Darío, un joven que durante años cambió de oficio con la facilidad de quien cambia de abrigo, carpintero, agricultor, comerciante, escribano. Cada camino lo abandonaba antes de florecer, hasta que un día decidió escuchar la voz más profunda de su corazón, levantar un refugio donde viajeros y peregrinos encontraran reposo. Fue entonces cuando dejó de perseguir 1000 sendas y comenzó a caminar una sola con paso firme. Puso cada gota de su tiempo, cada moneda y cada esfuerzo en esa visión. Lo que parecía imposible se fue abriendo con sorprendente naturalidad. Los vecinos aportaron maderas, los amigos ayudaron en la construcción, y los forasteros que pasaban se unían a levantar paredes como si fueran parte de la obra. Su propósito, al estar concentrado, atrajo aliados y recursos como hierro hacia un imán. La ley se cumple con exactitud. Si divides tu atención en 10 metas,
cada una recibe apenas una chispa, pero si eliges un único propósito verdadero, toda la energía del universo se organiza en torno a él. No se trata de cantidad de deseos, sino de la claridad de tu entrega. El poder se revela cuando eliges el centro, dejar que los proyectos superficiales caigan como hojas de otoño y mantener firme la raíz que sostiene tu propósito mayor. Porque al honrar un eje esencial, todo lo demás encuentra su lugar natural. En ese punto inmóvil, en ese eje silencioso, el universo concentra su corriente y multiplica tu dirección elegida. Práctica sagrada. Al iniciar el día, guarda unos minutos de quietud. Cierra los ojos y trae a tu mente una sola visión que desees ver florecer. Respira profundamente y declara en silencio, en el eje firme, toda mi energía se reúne. Siente como cada fragmento disperso de tu vida comienza a inclinarse hacia ese centro luminoso. Imagina tus pensamientos como aves errantes que, poco a poco, regresan a un mismo nido. Permanece en esa certeza y observa cómo la fuerza del universo, antes dispersa, se concentra en ti como un río que ha encontrado su cauce. Capítulo 15. El cuadro secreto. En la penumbra de su habitación, Amalia encendía una vela cada noche y elevaba plegarias con voz temblorosa. Sus labios pedían prosperidad, salud y reconocimiento, pero detrás de sus párpados cerrados se dibujaban escenas opuestas. Se veía enferma, veía sus cuentas vacías, escuchaba voces rechazándola. Su boca pronunciaba esperanza, pero su mente pintaba lienzos de fracaso con pinceladas firmes. Y la vida, obediente como un artesano paciente, daba forma a esas pinturas internas con una fidelidad implacable. Aquí se revela un principio poderoso: la imaginación es el taller oculto donde el mundo exterior toma sus medidas. Cada imagen que sostienes en el ojo interior se convierte en un molde invisible, y la energía creadora se apresura a llenarlo, sin juzgar de dónde procede, del miedo o de la fe. El universo no distingue entre un cuadro sombrío y uno luminoso. Solo conoce la fuerza con que lo sostienes. La mente, lejos de ser un simple lugar de pensamientos fugaces, es un templo donde las visiones se imprimen en la sustancia misma de la realidad. Así lo descubrió Esteban, un maestro herrero que atravesaba una época de ruina. Su taller permanecía vacío, el sonido del yunque se había apagado y las deudas crecían como maleza. Durante un tiempo, cada noche se dormía imaginando el cierre definitivo de su forja, los estantes desnudos, las herramientas oxidadas. Y la vida le respondía con más desolación. Hasta que, cansado de esa imagen que lo perseguía, decidió probar otra cosa. Cada amanecer, antes de encender el fuego, cerraba los ojos y recreaba con detalle una visión distinta. Veía su taller rebosante de encargos, escuchaba el golpeteo rítmico de los martillos, sentía el olor metálico del hierro recién moldeado y, sobre todo, experimentaba la alegría de entregar su obra a manos agradecidas. Al repetirlo con devoción, esa imagen ganó más peso en su interior que la escena triste que vivía afuera. Y entonces comenzaron los giros inesperados. Un viajero encargó piezas para un templo, un comerciante recomendó su talento en otra ciudad, nuevos aprendices se ofrecieron para trabajar a su lado. En pocos meses, su taller revivió como un bosque tras la lluvia. La enseñanza es clara: la imaginación precede a la creación. Lo que sostienes en tu mente con constancia y sentimiento se convierte en el plano invisible de tu mañana. Tu ojo interior es la pluma del arquitecto que diseña lo que más tarde tus manos tocarán. Práctica sagrada. Cada noche, antes de dormir, cierra los ojos y elige una sola imagen que quieras ver florecer, una escena de paz, de abundancia o de vitalidad. No la imagines como un deseo distante, sino como algo que ya late en tu presente. Respira profundamente. Con cada inhalación, dale fuerza, y con cada exhalación, deja que se expanda hasta llenar tu interior. Agrega detalles, colores, sonidos, texturas, gestos, y sobre todo, la emoción que acompañaría a esa escena si fuera real. Permite que esa sensación caliente tu pecho como un sol íntimo. Quédate allí hasta que la visión deje de ser una fantasía y se convierta en una presencia viva, tan real como tu respiración. Luego entrégala al sueño, confiando en que el descanso será el suelo fértil donde esa semilla invisible germinará. Porque lo que nutres en tu interior siempre regresa en forma, y la imagen que sostienes en tu corazón es el molde que la vida obedece. Capítulo 16. El ardor interior. En el silencio de la madrugada,
Clara solía recitar frases positivas que había anotado en un cuaderno. Soy abundante. Soy feliz. Estoy sana. Su voz llenaba la habitación como un murmullo mecánico, repetido tantas veces que parecía gastado. Aunque sus labios se movían con disciplina, en su pecho no ocurría nada. Sus palabras eran como semillas lanzadas en suelo de piedra, no podían enraizarse. Pasaban las semanas y todo seguía igual. Su mundo parecía inmóvil, reflejando la ausencia de vida en sus declaraciones. Entonces comprendió que no era la frase la que carecía de fuerza, sino el vacío con el que la acompañaba. Porque el universo no se estremece ante un eco sin alma, sino ante el calor genuino de un sentir profundo. Aquí reposa una ley más antigua que las montañas: la emoción es la llama que da vida al pensamiento. Un decreto sin emoción es como un dibujo hecho en la arena, el viento lo borra. Pero cuando se enciende con fuego interno, se vuelve inscripción en roca, imposible de borrar. Si dices tengo paz mientras en tu interior hierve la ansiedad, tu mensaje se contradice. Si afirmas estoy pleno sin sentir gratitud, tu voz se vuelve hueca. Es como enviar un cántaro vacío al río esperando que vuelva lleno. El universo no escucha solo las palabras, escucha la vibración que las sostiene. Ese misterio lo descubrió Manuel, un campesino que deseaba prosperar en sus tierras. Durante años repitió frases de esperanza mientras sembraba, pero su cosecha seguía siendo escasa. Un día, al ver brotar la primera flor en medio de un campo reseco, algo se encendió en su pecho, una mezcla de alegría, gratitud y certeza. Entonces, mirando esa flor, declaró con emoción ardiente: mis campos rebosan de vida. Esa noche durmió con el corazón encendido. Y en los meses siguientes, como si sus palabras hubieran convocado nuevas corrientes, las lluvias llegaron en abundancia, las semillas germinaron con fuerza y sus vecinos acudieron a aprender de él. No fue un cambio externo lo que abrió la cosecha, fue el fuego de su sentir el que convirtió su declaración en un decreto creador. La enseñanza es clara, los pensamientos trazan la forma, pero las emociones soplan el aliento vital que los anima. Sin emoción, tus palabras son lámparas apagadas. Con emoción, se vuelven antorchas capaces de guiarte en la oscuridad. Práctica sagrada. Coloca las manos sobre tu pecho y respira profundamente. Elige una afirmación corta, como soy luz o la abundancia me habita. Antes de pronunciarla, despierta el sentimiento que le corresponde. Imagina la calidez de la paz recorriéndote, o la dicha de sentirte sostenido por la vida. Pronuncia entonces tus palabras con lentitud, permitiendo que cada sílaba atraviese tu cuerpo como un río de fuego suave. Siente cómo se expanden desde tu corazón hacia cada célula. Permanece así hasta que la frase deje de ser sonido y se transforme en vibración, en calor, en música silenciosa dentro de ti. Cuando abras los ojos, lleva esa llama en tus pasos. Haz de tu emoción un faro, y permite que tu día entero sea testimonio del fuego que encendiste en tu interior. Capítulo 17. El manantial eterno. En la plaza central de una ciudad costera, Matilde guardaba su bolsa de cuero contra el pecho, revisando las monedas una y otra vez. Cada vez que pagaba por pan o aceite, un nudo de angustia se cerraba en su estómago. Vivía con la idea de que la vida era un almacén limitado, y que cada gasto la acercaba un poco más al vacío. Incluso reía con cautela, como si la alegría misma pudiera agotarse si no la racionaba. Pero esa visión de escasez no era más que una ilusión. Era como una chispa creyendo que su brillo podía oscurecer el sol. La mente, cuando olvida su raíz en la fuente infinita, inventa muros donde solo hay horizontes abiertos. La verdad se sostiene con la misma certeza que el pulso del universo: la energía no se extingue, solo cambia de forma. Se mueve en ciclos ininterrumpidos, renovándose en cada respiro, en cada latido, en cada amanecer. Cuando aflojas la tensión del miedo, la corriente te sostiene como río que nunca se seca. Esa revelación también llegó a Julián, un marinero que durante años temió perderlo todo con una sola tormenta. Guardaba celosamente cada moneda que ganaba y contaba sus provisiones como quien espera la escasez. Pero una madrugada, mientras observaba el mar, comprendió una verdad sencilla: el océano no se agota, aunque sus olas rompan una y otra vez en la orilla. Su movimiento perpetuo es su abundancia. Desde entonces, Julián comenzó a confiar en el flujo. Compartía parte de su pesca con vecinos, reparaba redes para otros marineros,
y dejaba de temblar cada vez que invertía en su embarcación. Y para su sorpresa, cuanto más soltaba, más recibía, camaradas dispuestos a ayudar, temporadas de pesca abundante, rutas nuevas que le ofrecían riquezas inesperadas. Descubrió que el final nunca era final, sino un pasaje hacia otra forma de plenitud. Esta enseñanza es clara: en el universo no hay un límite, ninguna hasta aquí donde la energía detenga su danza. Lo que llamas pérdida es transformación, lo que parece fin es tránsito. El agua no desaparece, asciende como vapor, viaja como nube y regresa como lluvia. Así también tu vida se alimenta del ciclo eterno de renovación. Cuando asumes esta verdad, la carencia pierde su poder. Caminas ligero, como quien sabe que siempre hay más, como quien confía en que el manantial no se agota aunque millones beban de él. El cielo nunca termina sus estrellas, ni el viento se queda sin canciones. Así también la energía que te sostiene es inagotable. Tu tarea no es fabricarla ni retenerla, sino abrirte a su corriente constante y permitir que te atraviese. Práctica ancestral. Al despertar, siéntate en silencio con ambas manos sobre tu corazón. Respira hondo y afirma con serenidad: soy parte del manantial eterno. Deja que estas palabras recorran tu cuerpo como un río luminoso. Permanece en ese sentir hasta que la certeza de abundancia te inunde. Y cuando te levantes, lleva contigo esa confianza: la energía nunca termina, siempre fluye, y tú eres su cauce vivo. Has llegado al final de este viaje, al borde del umbral donde la comprensión se convierte en vivencia. Has atravesado pasajes de sabiduría que no solo se leen con los ojos, sino que se sienten con el alma. Lo que descubriste en este recorrido no es un misterio ajeno, sino la voz íntima de la energía que habita en todo lo que eres y en todo lo que existe. Esta fuerza sutil no grita ni exige. Susurra en la textura de tus pensamientos, respira en la cadencia de tus intenciones y se mueve con precisión en la dirección de tu atención. Allí donde enfocas tu mirada interior, la corriente se abre como un cauce dispuesto a recibirte. En cada historia viste dos caminos: el de quienes se resistieron y quedaron atrapados en redes de escasez, y el de quienes aprendieron a confiar y fueron llevados por la marea hacia playas de abundancia que jamás habrían alcanzado con esfuerzo ciego. La lección es clara: la energía no se domina a la fuerza, se honra con la danza de la alineación. Controlar la energía no significa someterla, sino dialogar con ella. Es aprender su idioma secreto, la vibración, la resonancia, la creación consciente. Cada palabra tuya, cada emoción que decides sostener, cada idea que eliges cultivar es como una cuerda pulsada en la gran sinfonía del universo. No es teoría lo que has recibido, sino práctica viva, semilla que debe germinar en la tierra de tu experiencia diaria. Al igual que el río que con paciencia talla la roca, son tus actos constantes los que transforman lo invisible en forma. Cada respiración es un laboratorio sagrado, cada instante un espacio donde puedes afinar tu frecuencia con el pulso eterno de la existencia. Permite que estas enseñanzas se hundan en ti más allá del intelecto. Que vivan en tu piel, en tu sangre, en tus huesos. Siente cómo se funden con tu pulso, cómo se elevan con tu aliento. El poder que buscabas no estaba fuera, nunca lo estuvo, ha latido en tu interior desde el principio. Lo único que hiciste fue apartar el velo que lo ocultaba. Ahora, al avanzar, lleva esta sabiduría no como un adorno para mostrar, sino como una llama que te guía. Porque no será tu discurso lo que convenza, sino la transformación silenciosa de tu vida la que hable por ti. Camina con certeza, la energía es infinita, eterna y generosa. Y en tu alianza consciente con ella, entras en la danza creadora que ha tejido galaxias, mares y corazones. Esa misma danza ahora espera tu compás.